Wilner, buenas noches. Buenas noches, hermano Julio, y gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, gracias y por favor, platícanos qué es el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, por favor, Wilner. El Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados Afromexicanos es una organización que surge en el año 2005. El objetivo de dicha organización es de luchar por el respeto de derechos humanos de nuestros hermanos afrodescendientes y también una lucha para que nuestros hermanos mexicanos naturalizados para tener el mismo derecho como nuestros hermanos mexicanos nativos. Y aparte de eso, nuestro trabajo en dicha organización concientizar a la gente de nuestro país sobre la presencia de nuestros hermanos afrodescendientes en nuestro país, en México. ¿Tú eres naturalizado? ¿Cuál es tu país de origen, Wilner? Yo soy originario de Haití, naturalizado mexicano. Estoy orgulloso de mi país, México. Perfecto. Señor Wilner, se vive discriminación en ambas fronteras, en la frontera del norte y en la frontera del sur. ¿En cuál ha vivido más discriminación por ser naturalizado mexicano? Yo puedo decir que en la frontera sur hay más discriminación que en la frontera norte. La razón, en la frontera norte, Tijuana es una ciudad que tiene tradición en cuestión de migrantes y aparte de eso es una ciudad donde la gente son muy solidarios. Hay bastante organizaciones bilaterales, tanto Estados Unidos y México, y por cuestión económica sabemos muy bien, es un municipio donde hay bastante fuente de trabajo maquiladora en toda la frontera norte. Pero en la frontera sur de nuestro país, tenemos frontera con Guatemala, sabemos muy bien, la frontera sur de Chiapas, hay bastante pobreza, es uno de los estados más pobres en nuestro país. Pero afuera de discriminación, yo no puedo generalizarlo también, hay muchos hermanos chiapanecos, son muy solidarios, pero en contexto general yo puedo decir, en nuestro país, en México, existe el racismo, pero en la realidad la situación está muy complicada hoy en día por la forma como está creciendo el cáncer, la discriminación contra nuestros hermanos que se encuentran en la frontera sur. Antes México era un país muy solidario, pero debemos que decir las cosas como son. Por ejemplo, en el siglo pasado México recibieron a miles de hermanos europeos durante la Segunda Guerra Mundial por expresidente de nuestro país, Lázaro Cárdenas, y también cuando hubo conflictos en los países Sudamérica, con los gobiernos militares, también con el conflicto en los países centroamericanos, México recibieron a muchos mis hermanos centroamericanos. Hoy en día, con el modelo neoliberalismo, la forma como está la economía y aparte de eso la política racista de Donald Trump, entonces México está perdiendo su imagen a nivel internacional después del pacto que firmó el presidente de nuestro país, López Obrador, con el presidente racista de Donald Trump. Yo puedo decir hoy en día la situación está muy complicada para nuestros hermanos que se encuentran en la frontera sur, no solamente hermanos migrantes haitianos y africanos y de otros países. Y son personas que salieron de sus países por falta de oportunidades y también por la crisis económica y por la violencia. México debe que trabajar para ayudar a nuestros hermanos que están viviendo una situación muy difícil, a los presidentes haitianos y africanos. Ellos están recibiendo bastante discriminación. En los últimos meses hubo manifestaciones por los
en dicha ciudad contra nuestros hermanos afrodescendientes. Wilmer, de este tipo de discriminación que existe contra los africanos, contra las personas caribeñas, los centroamericanos, ¿tú distingues que a los caribeños son a las personas que se le discrimina más, que hay más ataques? ¿Y qué tipo de ataques son de los que estamos hablando? Por cuestión normal, en la frontera sur sabemos muy bien lo que representa, ¿no? El tráfico de personas, y aparte hay bastante coyotes. Entonces, antes había más eso, pero hay grupos, el crimen organizado también están aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes. Antes no había tantos desplazamientos de migrantes africanos y también caribeños. Es una nueva migración. Yo puedo decir que en el año con la llegada tenemos ahí algunos problemas de audio por la conexión de internet. Wilner, si nos escuchas, estamos teniendo problemas, se está congelando la voz, no hemos escuchado esta parte final de lo que nos está diciendo Wilner, quien es Wilner Metellus, es investigador social, internacionalista, activista y presidente de este Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y los Afromexicanos. Wilner, ¿nos escuchas? Vamos a cortar esta llamada y vamos a tratar de recuperarla para darle continuidad a esta plática, porque finalmente no estamos escuchando. Los africanos son más discriminados que migrantes de otros países por cuestión económica. Por ejemplo, en el caso de migrantes haitianos no tienen recursos económicos, entonces nuestros hermanos emigrantes cubanos, como tienen familias en Estados Unidos, ellos sí recibieron apoyo económico. Sí hay bastante abusos a nuestros hermanos migrantes caribeños. Todo eso tiene que ver por la forma como está la política migratoria en nuestro país, porque México era un país solidario, pero en la realidad hoy en día con dicha política le conviene más al crimen organizado y también a los coyotes. Hoy en día yo puedo decir nuestros hermanos migrantes africanos y haitianos varados en la frontera sur, con lo de la pandemia, están viviendo una situación muy difícil en comparación en la frontera norte. Por ejemplo, en la frontera norte también hay muchos hermanos migrantes caribeños y africanos que están sufriendo también, porque hay abusos en la maquiladora en la frontera norte. Son personas que están trabajando sin tener derecho a la salud. Ellos tampoco tienen papeles para trabajar legal. Como son personas que salieron por problema económico y objetivo de ellos de quedarse en nuestro país para trabajar y para aportar sus conocimientos y también la cultura de sus países. Yo sé que México es un país expulsor de migrantes, ya tenemos 6 millones de hermanos mexicanos en Estados Unidos, pero en la realidad ellos tienen algo de trabajo. Pero México debe que ser un país solidario para ayudar a nuestros hermanos migrantes que se encuentran en la frontera sur y la frontera norte para tener residencia permanente, para vivir normalmente en nuestro país. Pero hoy yo puedo decir, con la pandemia, entonces ellos están viviendo una situación muy difícil, más a nuestros hermanos migrantes en la frontera sur. Ellos no tienen fuente de trabajo. Por ejemplo, los migrantes haitianos ya tienen casi 1 año, 4 meses, están esperando sus documentos y no hay nada de solidaridad. Yo sé que el presidente López Obrador es un hombre que viene de un movimiento social, él sabe muy bien la problemática de los migrantes,
Si yo entiendo muy bien el pacto que firmó México con Estados Unidos, pero nosotros no estamos en la agenda de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos del presidente Trump, es anti-migrantes mexicanos. Acordaron muy bien el discurso que hizo en el año 2015. Trump dijo que nuestros hermanos mexicanos son delincuentes, son narcotraficantes. En México mandaron solamente a delincuentes en Estados Unidos, pero ya tenemos una tradición, entonces somos latinos, por eso el presidente López Obrador debe que tomar en consideración la situación de nuestros hermanos migrantes haitianos. Todos los países de América Latina tienen una deuda con el pueblo de Haití. Hablar de Haití es de hablar de América Latina. Todos los países de América Latina tienen su independencia gracias al pueblo de Haití. Hasta México hubo participación de los haitianos. Ya tenemos una deuda con África. Entonces es el momento para que nuestro presidente de nuestro país, López Obrador, para tomar en consideración la situación de nuestros hermanos haitianos. Haití es uno de los países más pobres de nuestro continente. Haití no está preparado para recibir sus connacionales. Mi hermano Julio, después de 10 años del sismo de Haití, todavía hay miles de haitianos que siguen viviendo en los campamentos. Entonces es un buen momento para que México regrese, para retomar su imagen a nivel internacional. Sí. La migración, el siglo XXI es el siglo de la migración. Yo sé que es una crisis. México solo no puede solucionar el problema. Claro. Necesita la participación de la comunidad internacional, pero también México debe que presentar un proyecto conjuntos para ayudar también a nuestros hermanos centroamericanos y también a nuestros hermanos caribeños. Yo sé que hay un proyecto por parte del presidente López Obrador sobre la integración centroamericana. Es un buen proyecto, pero no podemos descartar. Los gobiernos centroamericanos son gobiernos corruptos. Ellos tampoco tienen mecanismo en qué sentido para resolver el problema de inseguridad que tiene en nuestros países, igual en nuestro país. Yo creo que la ayuda debe que empezar especialmente en la frontera sur y la frontera norte también, y también con el apoyo de Estados Unidos realmente para ayudar a los países centroamericanos. Pero debemos que entender, América Central y México no está en la agenda del gobierno de Estados Unidos. Ya sabemos muy bien, Donald Trump ya está en una campaña electoral para reelegir. Él no tiene otra opción de recuperar el tema migración. Sí. A más personas en la frontera sur le conviene para Donald Trump para presionar a los congresistas y también para demostrar a los demócratas. Es muy importante para construir su muro, y sabemos muy bien, el muro ya está. Pero México tiene una tradición, el tema migratorio es un asunto interno de cada país. No podemos seguir haciendo trabajo sucio para Estados Unidos. Claro, Vilner Metellus, pues muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu punto de vista, con el testimonio de la organización y el trabajo que están realizando. Ya seguiremos en contacto y por esta ocasión, gracias, Vilner Metellus. Bueno, pues gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Al contrario.